Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a dar tiempo, unos minutos. El doctor Lepe estará con nosotros incorporándose en un momento. Y mientras eso ocurre, vamos a aprovechar para solventar algunas dudas que pudieran haberse quedado de la clase anterior o bien de las clases anteriores. Así que quien desee plantear alguna duda o hacer algún comentario o algo, puede hacerlo en este momento, compañeros. No tenemos dudas de la clase entonces. ¿No hay dudas, compañeros? Si no hay dudas, vamos a platicar un poquito de la última clase que tuvimos con el doctor. ¿Recuerdan de qué estuvimos hablando en esa clase? De la estructura de la escritura. Estuvimos hablando de la escritura, ¿verdad? Es un tema, pues que vale la pena platicar despacio de él. Hemos hablado ya en varias, un par de clases, ¿verdad? Sobre ese tema. Y pues obviamente vamos a seguir hablando, ¿verdad? Porque es uno de los temas que pues ocupan bastante pues el tiempo, ¿verdad? De este curso, ¿verdad? Que es precisamente Notariado 4. Entonces vamos a recordar un poquito, compañeros, lo que vimos el día anterior con el doctor Lepe. Bueno, hablamos de los requisitos y formalidades de la escritura, ¿verdad? Hablamos. Hacíamos un repasito, ¿verdad? De que esto de el notariado tiene 3 auxiliares. ¿Perdón? Compañeros, los que tienen abierto el micrófono y no es para comentar, por favor, verificar y cerrar sus micrófonos. Así podemos escuchar los comentarios de los compañeros que quieran aportar algo sobre el repaso que estamos realizando ahorita. Es el compañero Emilio que tiene su micrófono encendido, al parecer, licenciado. ¿Perdón? Es el compañero Emilio que tiene su micrófono encendido. Compañeros, por favor, revisar su micrófono para no tenerlo encendido sin necesidad. Bueno, vamos a platicar. El último día de clase retomamos, ¿verdad? Lo importante de ir retomando lo que vemos en las clases anteriores para no perder el hilo, ¿verdad, compañeros? Y poder recordarnos, y esto pues obviamente es de gran beneficio no solo para nuestro aprendizaje, sino para el estudio del curso.
Repasamos nuevamente que el acto jurídico es todo cambio en el mundo sensorial determinado por la voluntad del ser humano que produce efectos jurídicos. De ahí, pues pasamos al negocio jurídico, que ya hemos visto que son las declaraciones Disculpe. de voluntad, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Va a compartir diapositivas, ¿no? No, ahorita solo estamos haciendo un repaso. Es un pequeño repaso nada más. Gracias por el recordatorio. Y veíamos también, compañeros, que ahí estamos. Veíamos que de ahí pues caemos a lo que es el contrato, ¿verdad? Venimos viendo de qué es el acto jurídico. Esto nos lleva a qué es el negocio para ir acercándonos a lo que es el contrato, ¿verdad? Y llegar ya a que los contratos, pues muchos de ellos, por formalidad de ley, se elaboran o se faccionan en una escritura pública, que es el tema que estamos viendo ahora. Veíamos que la forma de los contratos puede ser una de ellas por escritura, que es la que vamos a ver acá. Veíamos también que puede ser por documento privado, veíamos por correspondencia y verbalmente, ¿verdad? Veíamos un concepto doctrinario de escritura pública, ¿verdad? Nos indicaba que es el documento autorizado por notario competente, y ya ustedes saben que cuando hablamos de notario competente, pues ustedes ya estudiaron eso en sus cursos anteriores. ¿Qué debemos entender por notario competente, verdad? No es cualquier notario, no es alguien que solo por tenga el título de notario, eso ya lo hace competente, no, debe de llenar otros requisitos que ustedes saben ya derivado de su estudio anterior, cuáles son, pero podemos comentar aquí, a ver si alguien nos dice que si cualquiera que es notario, se graduó de abogado y notario, lo podemos considerar notario competente para utilizar un instrumento público. O no, compañeros, tendrá que tener alguna otra característica para poder ser competente para utilizar una escritura. Encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos, licenciada, y estar inscrito en el colegio de notarios. Exactamente, debe estar inscrito, ¿verdad? Facultado para poder ejercer el notariado, ¿verdad? La abogacía y el notariado que aquí van de la mano, pero debe estar autorizado. También debe tener la calidad de colegiado activo. Nos ponía alguien por ahí. Y también, compañeros, algo muy importante, debe estar habilitado para poder ejercer el notariado. ¿Y cuáles podrían ser algunas causas por las cuales el notario no esté habilitado para poder ser notario, para que le podamos llamar notario competente como vemos en esta definición? Buenas tardes, licenciada. Según el artículo 4 del Código de Notariado, los que tengan auto de prisión, los que desempeñen cargo público, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y los de las municipalidades y los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que... Eso, licenciada. Muy bien, con eso, ahora las obligaciones que impone el Código Notariado. Ahorita está, justo esta semana donde está muy de moda eso, quienes trabajan con notario nos podrán comentar algo de eso. Yo digo que más de uno de los que está acá trabaja con notario y podría comentarnos algo. Carlos Fernando, ¿quiere comentar algo? Tiene la mano levantada. Sí, gracias, licenciada. Solo es una duda, pero es bastante diferente a lo que estamos hablando. Gracias. Si nosotros estamos en el ejercicio profesional y tenemos que faccionar ya sea una escritura pública o un acto notarial, pero por el tema de la pandemia, si sigue o se toma como modalidad las reuniones por Zoom, una de las partes está al lado de nosotros y otra de las partes está por medio de Zoom. ¿Podemos realizar el documento?
No, no lo podemos realizar. Nosotros no lo podemos realizar porque acá para nosotros uno de los principios del instrumento público es la unidad del acto, ¿recuerdan? Todos debemos de estar reunidos y acá no, en otro país probablemente, pero acá no, todos debemos estar reunidos y en un mismo acto autorizar, accionar y autorizar ese instrumento, ¿verdad? Excelente, gracias, licenciada. Ok. ¿Alguien más quería hacernos alguna pregunta? Yo les había preguntado, ¿verdad? Que les decía, algunos de ustedes tienen la oportunidad de trabajar con notario y en esta semana, ¿Qué? el día... ¿Qué pasó? Ana, por favor, ¿podría silenciar su micrófono? El día de hoy, para la fecha del día de hoy, 4 de agosto, estaba programado el último día para recibir los avisos trimestrales y los testimonios, las obligaciones justas de las que nos platicaba la compañera hace un momento, ¿verdad? La última parte que nos estaba diciendo, donde dice, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 del Código Notarial, y los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código a subsanar dicho impedimento. ¿Qué ocurre? Nosotros, ¿cuántos días tenemos para poder llevar y entregar al Archivo General de Protocolos los testimonios especiales, compañeros? Luego de fraccionada, autorizada una escritura, ¿cuántos días tenemos para llevarlo? No hay límite, licenciada. No hay un tiempo específico. Para entregar los testimonios especiales. Sí, licenciada, a excepción de, por ejemplo, la rectificación de un bien inmueble que sí tiene como 30 días, si no estoy mal, de plazo para que el notario remita la certificación. Fíjese que sí hay plazo, compañera. ¿Alguien nos puede aportar algo más sobre esto, compañera? Licenciada, el plazo es 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Exactamente, lo encontramos en el artículo 37, como lo mencionaba el artículo que estábamos leyendo, que es el número 4 del Código Notarial. En el 37 dice, el notario, y acá habla también de los jueces de primera instancia cuando estén facultados para cartular, pueden cumplir las siguientes obligaciones. La número 1, que está identificada con literal A, remitir al director del Archivo General. Por acá. Y también como los chicos... Marlene, por favor. Pues en este centro trabajamos lo que es la clase de orientación y movilidad. Es una clase... Marlene Calderón, por favor, su micrófono. De una forma independiente, con el uso de su bastón y técnicas de protección para que ellos puedan desplazarse. ¿Alguien se puede comunicar con la compañera para que nos haga el favor de silenciar su micrófono? De su labor, de lo que usted hace con los chicos. Ya, yo creo que lo puede silenciar usted ahí. La independencia. Fíjese que los estudiantes no me dejan, yo no creé esta sesión, entonces no me deja. No tengo, pero bueno, vamos a continuar. Les decía, la literal A del artículo 37 que estamos viendo nos indica lo siguiente: remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor. Nosotros ya sabemos a qué equivale eso, ¿verdad, compañeros? A papel bond, ¿verdad? Con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. Bueno, esta es una de las obligaciones. Si nosotros no, hay otras obligaciones, por supuesto. Si nosotros no cumplimos, como nos indica el artículo 4, ¿verdad? Dentro de este aviso, y hay otros también, como les repito, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con ese de ejemplo. El artículo 4 dice, no pueden ejercer el notariado. Vamos al numeral 4, dice, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil más las obligaciones que impone el artículo 37 del Código Notariado. Si yo dejo de enviar mis testimonios, dejo de enviar mis avisos durante un trimestre o más, como indica el artículo, me van a inhabilitar. Así dice, no pueden ejercer el notariado 1, 2, 3, los que no hayan cumplido con esa obligación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Me van a inhabilitar. Si Pónganse que yo no envié mis avisos mis avisos ahorita corresponden los del segundo trimestre. Como les decía, la fecha límite para entregarlos era el día de hoy. Sin embargo, ayer
emitieron una prórroga, ¿verdad? Que es para hoy y mañana todavía. 5 al 6 creo que está la prórroga. El tema es que lo prorrogaron. Estaba inicialmente para el día de hoy. Si yo no cumplo con enviar esos avisos antes de la fecha límite que impone el Archivo General de Protocolos, me van a inhabilitar. Si estoy inhabilitada, imagínense que me inhabilitan a partir de cuando salga el listado. Hablemos de día 10 de agosto. Yo oficialmente estoy inhabilitada, sale el listado y todo, donde dice que estoy inhabilitada por no haber cumplido. A partir de ese día, ¿será que yo me puedo considerar notario competente para utilizar una escritura? No, pues estoy inhabilitada. Así como me dijeron, mire, le quitamos el permiso, porque usted no cumplió con sus obligaciones, le quitamos el permiso para poder fraccionar escrituras, para poder autorizarlas, y mientras yo no solvente esta situación, yo no puedo autorizar. Puedo, pues, pero esas escrituras es como que no fueran válidas. Según vemos acá, y se deben cumplir con esas obligaciones, y uno puede acá... Los notarios que se encuentren en este caso y se podrán expedir los testimonios especiales atrasados. Yo puedo cumplir con lo que he dejado de cumplir, si son testimonios, si es 1, son 5, son 10, con los requisitos que establece este código a efecto de subsanar dicho impedimento. Si yo subsano ese impedimento, tengo que hacer una gestión ahí, entonces ya me quitan esa inhabilitación y yo puedo nuevamente poder de manera legal, ¿verdad? Lícita, autorizar escrituras, ¿verdad? Autorizar instrumentos públicos, porque ya no tengo esa inhabilitación, ¿verdad? Mientras tenga la inhabilitación, no puedo autorizar escrituras. Entonces vemos que es el documento autorizado por notario competente. Ya vimos un poquito, ¿verdad? Que no solo tener mi título, tener mi calidad de colegiado activo, me hace un notario competente, ¿verdad? Sino que hay que vigilar otros aspectos en que se consigna la creación, modificación o extinción de una relación de derecho entre personas capaces. Vemos que esto es una definición, un concepto doctrinario que nos da Enrique Jiménez Arnau, ¿verdad? El Código de Notariado guatemalteco no define qué es esa escritura, nos da las características, nos da los requisitos, sin embargo, pues vemos que no tenemos una definición como tal, ¿verdad? Vimos también la estructura de la escritura en Guatemala. Hablábamos que doctrinariamente, vamos a encontrar otras clasificaciones, otras estructuras, la podemos encontrar dividida en más partes. Pero acá en Guatemala, nosotros para efectos de estudio dividimos la escritura en introducción, cuerpo y conclusión. Cada una de estas partes se subdivide en otros apartados, ¿verdad? En otras subdivisiones, otras partes que complementan cada una de ellas para poder hacer finalmente un instrumento público o una escritura con todas las partes que nosotros conocemos que debe de llevar. Por ejemplo, el primer apartado que conocemos como introducción, ahí nosotros vamos a encontrar el encabezamiento de la escritura, ¿verdad? El principio. ¿Cómo empieza una escritura, compañeros? ¿Cómo la empezamos? ¿Alguien que nos diga cómo empezamos una escritura? Con el número. Muy bien, con el número, exactamente, ¿verdad? Cuando estamos estudiando y no tenemos ninguna relación con la práctica del notariado, pues no lo sabemos, ¿verdad? Estamos apenas aprendiendo y es bien fácil olvidarse, ¿verdad? Es bien fácil que se le olvide a uno que debe empezar con el número, ¿verdad? Y es un aspecto que como estudiante uno debe de cuidar bastante porque si en un examen ustedes no colocan el número de esa escritura, se les olvida ese aspecto tan importante, ¿verdad? En la realidad esa escritura pues no nace a la vida, ¿verdad? En un examen también puede ser, pues, es un error muy, muy grave, ¿verdad? Y puede, pues, afectarnos mucho en la nota de nuestro examen. Entonces, sobre todo si nosotros no tenemos práctica, si no estamos involucrados en este medio, debemos de ser mucho más cuidadosos, estudiar un poquito más, ¿verdad? Cada uno de los requisitos que debemos de cumplir, cada una de las partes que lleva una escritura para poder conocerla y poder responder de manera correcta a la hora de un examen, ¿verdad? Vemos que en la introducción, como hablábamos,
encontramos el encabezamiento, que siempre lo vamos a empezar con un número, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre la escritura la vamos a iniciar con su número, ¿verdad? Ya platicamos. Licenciada, disculpe, no se escucha. ¿Ya? ¿Ahí ya? ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Bueno, les decía, hablábamos ya la vez anterior, ¿verdad, compañeros? ¿Me escuchan mejor ahí? Ahora sí está mejor, licenciada, que no se escuchó. Volvemos. Estábamos hablando de la primera parte de la estructura de la escritura que nosotros estudiamos, ¿verdad? Que la introducción hablábamos que nunca debemos olvidar el número de la escritura. Ya platicamos anteriormente que si una escritura se cancela o algo, ese número no vamos a decir como se canceló y no nació la vida, lo vuelvo a usar. Ya hablamos que no, ¿verdad, compañeros? Ese número se respeta, se deja ahí, es parte de ese orden. Y si yo cancelo la escritura 5, pues mi siguiente escritura va a ser la escritura 6, ¿verdad? Entonces hablamos del número, los datos que deba el encabezamiento, la fecha. Importante recordarnos que en las escrituras no podemos consignar números ni abreviaturas, ¿verdad? Salvo que sean parte de un nombre, ¿verdad? Si una empresa tiene un nombre como abreviatura o se llama, por ejemplo, grupo 8, así se llama la empresa, si yo la consigno, voy a consignarlo, ¿verdad? Porque así se llama, ¿verdad? Con el 8 ahí, ¿verdad? Con el número, no con las letras, así se llama, eso es diferente, ¿verdad? Pero como texto de redacción de la escritura, nosotros no podemos, la ley nos manda a que todo debe de ser en letras y no podemos usar números, ¿verdad? Ni abreviaturas. Podemos usar números entre paréntesis para clarificar un dato que hemos dado, por ejemplo, un año, el DPI. Si nosotros queremos ponerlo más claro, ampliarlo, pues podemos hacerlo, pero entre paréntesis, y va a ser luego de haber cumplido con el requisito que es haber escrito en letras todo, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la introducción, el encabezamiento, los datos que va, la comparecencia. En la parte de comparecencia, ahí, bueno, está por acá con nosotros el doctor Lepe. Vamos a dejar nuestro repaso hasta acá. Vamos a continuar en realidad. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Le agradezco, licenciada Letrán. Perdonen el retraso, tuve un inconveniente de última hora, un imprevisto, y me incorporo hasta este momento, pero le agradezco a la licenciada. Estábamos siempre dentro de la misma dinámica, terminando este día con el repaso de la escritura pública, un repaso de los conceptos básicos que deberíamos de tener en cuenta para podernos adentrar en la dinámica del curso propiamente, que refiere a la formalización de los negocios jurídicos a través de los instrumentos públicos notariales, esencialmente a través de una escritura pública, un documento protocolar. Siendo así, pues justamente lo que indicaba la licenciada Letrán es lo que terminaremos juntos de acotar. Y justo esto es lo que estaba ella presentándoles, de continuar repasando las partes de la escritura y algunas acotaciones que vamos a revisar el día de hoy juntamente con ustedes. Me parece relevante comentarles que estaré habilitando, en virtud que aún no tengo respuesta plena de la administración de la facultad, la plataforma Classroom. De momento, la plataforma Classroom, desde la óptica de este servidor, no es la más idónea, pero bueno, sí nos facilita mucho las cosas y cuando menos nos centraliza
el intercambio de documentos con ustedes. Justamente quiero repasar con ustedes los documentos que hemos venido presentando. Ya generalmente, como se pueden haber dado cuenta, de parte de la docencia del curso, les vamos a proporcionar por cada tema un material de estudio, un documento que desarrolla puntos más importantes del tema a tratar. Siendo así, Recording in progress. Además, que en cada sesión, como la de hoy, 4 de agosto del 2021, que ya se convierte en nuestra 6ª sesión de clase, más del documento que desarrolla el contenido, como ustedes verán, hacemos un resumen, un extracto, como presentación para irnos guiando al momento de la exposición y del intercambio de ideas que con ustedes podamos tener. Generalmente, por lo tanto, por cada tema, 2 documentos. Un documento que desarrolla el contenido y otro documento que es una presentación, resumen, extracto de los puntos más relevantes. Los dos pues les sirven a ustedes como base para su estudio, lo cual no impide que nosotros consultemos la ley, veamos la ley y complementemos nuestro estudio a través de algún texto como el sugerido por este servidor u otro, u otros libros que les amplíen por su aprendizaje. Dicho esto, en resumen, todos los días de clase tendrán un material, todos los temas, porque no siempre es en una sola sesión. Todos los temas tendrán por lo menos un material y una presentación. Revisando las presentaciones que hemos compartido con ustedes hasta el momento de las 6 sesiones, he compartido con ustedes prácticamente el día de hoy serán 5 presentaciones. La presentación del negocio jurídico, número 2 del contrato, la presentación número 3 de la escritura y la presentación número 4, que es una segunda parte de la escritura. Y hoy voy a compartir con ustedes una 5ª presentación, así inicia clase 5, que sería la tercera relativa a la escritura. Negocio jurídico, contrato, 3 presentaciones sobre la escritura. Hay una diferencia con los materiales que desarrollan contenido. En comisión de materiales les he compartido el material número 1 sobre la teoría del negocio jurídico, número 2 sobre el contrato, y de la escritura pública les voy a compartir, ya les compartí, 1, sería el material 3, y con la de hoy sería la 4ª presentación, pero que, el 4º material, pero que complementa el tema de la escritura. 5 presentaciones, 4 materiales, 3 temas. Es complejo llevar un orden, ¿verdad? Están identificadas por clase, ¿verdad? Puesto clase 1, 2, 3, 4 y hoy es la 5ª clase. Copiamos la del primer día, que fue una clase introductoria. De las 6 clases que llevamos, 5 presentaciones con la de hoy y 4 materiales. Ahora mismo, en este instante, estoy en WhatsApp, que espero sea el último material que enviamos por esa vía. Les estoy compartiendo el material que complementa la clase
4 y 5. Es decir, la del lunes pasado y la de hoy. Porque el lunes pasado solo compartimos una presentación. Inmediatamente les comparto la presentación que hoy vamos a revisar. De manera que ya la tengo. En el WhatsApp tienen hasta ahora compartidas 5 presentaciones, 4 más. Espero que, por lo tanto, lo puedan revisar idealmente al concluir la clase, o ahora si tienen la capacidad en su computador de irlo revisando. Ya en el WhatsApp, el quinto material, la quinta material que reúne la cuarta y quinta, ¿verdad? Sería el cuarto y quinto en un solo documento. Aclarado esto, entonces ya en el WhatsApp están las 5 presentaciones y los 4 materiales. Hoy vamos a revisar el cuarto material, el 4 y 5, y la presentación 5. Hecho esto, el código de Classroom les llegará por vía del correo electrónico cuando yo los asocie. Espero que sea entre hoy y mañana esa asociación, para que ustedes ya... Y ahí van a estar de nuevo las 5 presentaciones y los 4 materiales. De nuevo, otra vez. No se preocupen, no se trata aquí de ocultar el conocimiento, sino de distribuirlo. No se preocupen. Pueden compartir, utilizar. El conocimiento no es propiedad de nadie, es derecho de todos. Así que no hay problema. Si no lo tienen, lo volvemos a enviar. Hecho esto, el Classroom lo vamos a habilitar. Todavía no les doy el código porque todavía no lo he habilitado plenamente. No he cargado los documentos. Quiero que cuando entren ya lo tengan todo, porque si no van a entrar en dudas que si lo voy a poner, no lo voy a poner. Eso serán en las próximas horas, pero hoy y mañana. Y a partir del lunes pues ya estaremos en Classroom. Y nos quedamos en Zoom prácticamente. A no ser que algo extraordinario pase y cambie, pues les notificaré. Pero utilizamos ya en definitiva Zoom para las sesiones sincrónicas, sesiones de clase, los miércoles, los lunes y miércoles, el envío de los materiales de cada tema que vamos a tratar. A partir del lunes empezamos ya el contenido propio de este curso, lo novedoso, por llamarlo de alguna manera, que son los contratos en particular. Revisar la forma notarial y las obligaciones previas, simultáneas y posteriores que el notario tiene ante la autorización de un instrumento, de una escritura pública que contiene un negocio jurídico o un acto jurídico. Un negocio jurídico unilateral o bien. Hechas estas acotaciones, entonces nos correspondería, por lo tanto, volver a la clase y comentan por aquí en el chat. Sí, Haroldo, por Classroom van a estar. Y estoy pendiente de agregar a WhatsApp unas 10 solicitudes que aún no he logrado por razones de tiempo incorporado. Perdonen a los que no les he enviado. Sí la compartí por Daniel, sí compartí la presentación número 4 por WhatsApp. Revise el WhatsApp y si no la volvemos. Y si no, esperen un poquitito porque ya en los siguientes días en Classroom sí estarán. Por eso es que no me gusta esto de WhatsApp ni el correo, sino una plataforma donde todos estemos seguros que los que ahí están y que ustedes tienen acceso a. Dicho esto, pues sí, retomamos. Como al parecer no está y para que no entren en estrés, forma moderna de llamarle a la ansiedad,
no hay ningún problema en repetir las fórmulas. Estoy enviando la 4, no la tengo, al WhatsApp. Es que estas dos presentaciones, a propósito, con este material, pues son el desarrollo final de este tema, que es el tercer tema, la escritura pública. Pero que obviamente necesitamos anotar bien, revisar bien, para que ustedes tengan el conocimiento que están tratando de adquirir al estudiar esta carrera, y al cual tienen derecho. Muy bien, dicho esto, vamos a los contenidos. Zoom y Classroom. En Classroom estarán todos los materiales que hasta ahora se han distribuido. Tranquilo. Están en el WhatsApp, pero si no los han tenido, esperen a Classroom. No hay problema. Los siguientes días se incorpora todos al WhatsApp y obviamente al Classroom. WhatsApp, Zoom y Classroom. Serán nuestras 3 plataformas para comunicar. Muy bien, revisando, ¿se recuerdan? La semana anterior vimos y lo estaban revisando con la licenciada las partes de la escritura. Ya lo dijo el miércoles pasado, lo volvemos a revisar despacio el lunes y agregamos los requisitos propios de la escritura. Plantea el artículo 29 del Código de Notariado. Y hoy pues volvemos a hacer algunas acotaciones porque la escritura pública forma parte del registro notario, es decir, de lo que conocemos como el protocolo, esa colección ordenada de instrumentos públicos autorizados por el notario que de forma anual devuelven un solo registro notarial. El protocolo tiene algunas particularidades y algunas normas que también tenemos que tener presentes al momento de redactar escrituras públicas. Además de estar compuesto por 3 partes de manera doctrinal, introducción, cuerpo y conclusión, o cierre, que llaman algunos, los instrumentos públicos, escrituras públicas, deben fraccionarse única y exclusivamente en papel sellado especial para protocolo. Es decir, existe un papel especial que por ley es en el que debemos redactar las escrituras públicas que autorizamos como notarios y notarios. Con sabida, esto ya lo tienen que saber, por eso no me detengo mucho, pero igual les voy a ver todas las preguntas. El papel sellado especial para protocolos no es propiedad del notario. Recordemos que el papel especial para protocolos es propiedad del Estado de Guatemala. El notario y la notaria únicamente lo administran en calidad de depositarios de ese. Por eso es la obligación posterior de, al momento de fallecer o de dejar de cartular, dejar de ejercer la profesión, de remitir los tomos para ejercicio profesional al Archivo General del Protocolo. La que tiene, entre otras funciones, la de conservar los tomos físicos de todos los notarios y notarias del país de sus registros notariales. ¿Por qué? Porque recordemos que al ser solo depositarios, el interés no es del notario conservarlos, sino es del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado conserva de esa manera la historia de los negocios jurídicos de sus ciudadanos. Ahí conservamos la historia de las personas. Acuérdense que incluso llegamos a decir cosas muy íntimas de nuestra vida particular y privada a un notario. Tiene, por supuesto, la obligación de conservarlas en sigilo por el secreto profesional, pero que finalmente terminan cuando nacen, se perfeccionan sus efectos jurídicos
se convierten en registros públicos de acceso a cualquier ciudadano. Por ejemplo, llegamos hasta decir a quién le vamos a heredar, por qué razón le vamos a heredar. Incluso esos testamentos, las declaraciones de última voluntad, matan hasta la razón por las cuales nosotros no le dejamos a alguien nuestros bienes, sino se los deseamos dejar a alguien más, etcétera. Así es que las escrituras públicas como instrumentos públicos notariales, por ley deben ser fraccionadas en un papel especial, denominado papel sellado especial para protocolo, que no es propiedad del notario, sino del Estado de Guatemala, por la cual, al final de nuestras vidas, debemos de devolverlo al Estado por medio del Archivo General de Guatemala. Por lo tanto, hay normas que hay que tener en cuenta para la redacción de escrituras públicas que están relacionadas con los instrumentos públicos, pero de manera general relacionados al protocolo notario, al registro del notario. Y estos están regulados en el artículo 12 y 13 del Código de Notariado, que tenemos en pantalla. El artículo 12 del Código de Notariado, sería fabuloso que ustedes tengan a mano su Código de Notariado, verifiquen esto. Indica que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autoriza, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre. O antes, si el notario deja de capturar. Finalmente, este artículo nos refiere a que para cerrar el protocolo debemos de fraccionar una razón de cierre. Termina ese artículo diciendo los contenidos de esta razón. Lo relevante para efectos de escrituras públicas es que debemos de iniciar en la primera línea de la primera hoja de papel sellado especial para protocolos que en lote nos ha proporcionado el Estado a través de la Superintendencia de Administración Tributaria como una especie fiscal, ¿verdad? La hoja de protocolo es una especie fiscal, como las estampillas de los timbres fiscales. Es algo que el Estado administra como tributo, pero que además de ser una especie fiscal, es una propiedad del Estado que conserva la memoria de la sociedad. Obviamente, si vamos a iniciar nuestro protocolo, por lo tanto, tengan en cuenta de la primera hoja del primer lote de protocolo que ustedes hayan adquirido. Iniciándolo, obviamente, como lo estaba diciendo la licenciada, con el número de la escritura, que sería la número 1 por cada año lectivo que nosotros abramos protocolo. El artículo 13, por su parte, refiere que en el protocolo deben llenarse ciertas formalidades. Es decir, existen algunos requisitos de forma que debemos de cumplir para que los instrumentos públicos notariales tengan todos sus efectos jurídicos, no sean objeto de nulidad. Hago la acotación que ya hablamos de la nulidad del negocio jurídico, que es distinta a la nulidad del instrumento que contiene el negocio jurídico. El negocio jurídico es el negocio jurídico, la manifestación de voluntad. ¿Qué es el instrumento público? Un documento autorizado por notario que contiene aquella manifestación. Es el contenido y la forma. Por lo tanto, hay requisitos para los negocios jurídicos, elementos que no están, pueden ser causa de anulabilidad del negocio. Y por su parte puede haber un negocio perfecto, que cumpla todos los requisitos, pero puede haber estar plasmado, materializado en un instrumento público notarial
que adolezca de algún requisito de ley y eso genere la posibilidad también de su forma y contenido es de lo que estamos hablando. En cuanto a la forma, por lo tanto, que adoptan las escuelas públicas, estos deben ser redactados en español, como el idioma oficial del Estado de Guatemala. Y se inscribirán a máquina o a mano. Fíjense cómo todavía, hace 70 años, que no hablábamos de computadores, ni de ordenadores, etcétera, sino de máquina. Bueno, al final la diferencia entre un computador y una máquina es su funcionalidad, mientras que lo que conocemos como máquina coloquialmente es una máquina que trabaja mecánicamente. El computador sigue siendo una máquina, pero que funciona electrónicamente. Por lo tanto, no ha habido necesidad de reformar este artículo para que se incluya la posibilidad de redactar los instrumentos públicos en un computador, en un ordenador, en un dispositivo electrónico. Pero todavía subsiste que podamos fraccionarlos a mano. Es que este debe ser legible, es decir, de fácil lectura, tanto el tamaño de letra, tanto si esa escritura lo legible, lo fácil de leer, es parte de los requisitos legales. Y además, no debemos utilizar abreviaturas. No se admiten en la redacción de un instrumento público las abreviaturas. Por ejemplo, si queremos colocar etcétera, no podemos poner ETS punto, sino antes de colocar la palabra etcétera. Porque no se admite palabras ajustadas, abreviadas. El segundo requisito es que los instrumentos que debemos de entender públicos llevarán numeración cardinal, era lo que estaba refiriendo la licenciada Letrán. Los números cardinales son los números que conocemos comúnmente como el 1, 2, 3, 4, al infinito. No hablamos de los números ordinales que ya refieren un orden de relación como primero, segundo, tercero. Los cardinales son la numeración común que nosotros conocemos. Se escribirán uno a continuación de otro. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Debemos de mantenerlos en un orden riguroso de fechas. Por lo tanto, no puedo hacer el instrumento 1 con fecha 3 de agosto del 2021 y el instrumento 2 con fecha 1 de julio del 2021. No puedo retroceder en el tiempo. Siempre tendrá que hacer el siguiente instrumento con una fecha posterior a la anterior. Puesto dentro del año lectivo. Y dejando entre cada instrumento, de instrumento a instrumento, dice el código, solo el espacio necesario para la. Continúa el artículo 13 diciendo que el protocolo llevará foliación cardinal. Foliación es la numeración que le colocamos a cada folio u hoja, como lo conocemos en lenguaje común, del tomo o del lote de papel sellado especial para protocolo. Cada hoja es un folio. Escrita en cifras, es decir, en números, no en letras. Ese foliado debe ser también con números cardinales, 1, 2. El numeral 4 del artículo 13 dice que en el cuerpo del instrumento las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. Es que esencialmente es donde les estoy insistiendo mucho que los notarios somos depositarios del idioma, del lenguaje el letrado. Por eso es que insisto mucho que en el WhatsApp utilizamos letras, no imágenes, porque solo se aprende a escribir escribiendo, solo se aprende a leer leyendo.
En caso de discrepancia entre lo escrito en letras o en cifras, porque aún así en la práctica, en la técnica notarial, habemos algunos notarios que tenemos todavía en letras u otros signos que lo diferencian del texto general, todavía redactar en números, porque a veces la lectura se hace más sencilla, más rápida, por ejemplo, para identificar un bien inmueble con su número de finca, folio, libro, nos resulta a veces más fácil al momento de estar leyendo, leer las cifras, esos números en cifras, que leer todo un texto en palabras. Pero eso no significa que podamos solo colocarlo en el número, debemos colocarlo. Más bien, si no colocamos números, pero colocamos las letras, basta. Porque en caso de que utilicemos la técnica de poner números y letras, la ley refiere que en caso de que estos no sean iguales, obviamente la ley prefiere lo expresado en letras. Se entenderá que el número que nos referimos es el redactado. El numeral 5 dice que los documentos que deban insertarse a las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Aquí hay una excepción, por lo tanto, el hacer una transcripción de manera textual significa que ahí sí puedo yo colocar entre comillas ese texto e incluir cifras, cantidades, signos, porque lo que estoy haciendo nada más es trasladando idéntico el documento que tengo a la vista a un instrumento público. Por ejemplo, en la constitución de sociedades anónimas, aún persiste la obligación en cierto monto de que este debe ser depositado a una cuenta bancaria y que el notario dé fe de haber tenido a la vista el depósito, pero también transcribirlo. Por lo tanto, al momento de transcribir una boleta de depósito, obviamente ahí hay muchas abreviaturas, símbolos, números. Ahí sí no es necesario usar letras, sino que cuando, entre comillas, es un texto e indicando que estamos transcribiendo el texto del depósito, pues ahí sí podemos utilizar. Pero en el resto no podemos usar cifras, números. El número 6 del artículo 13 dice que la numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse, más que para intercalar documentos que se protocolen, o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. En las hojas de protocolo también vienen estrictamente numeradas en orden cronológico. Y por lo tanto, esto no puede alterarse. Los instrumentos, las fechas de los instrumentos, su numeración y las hojas de papel sellado especial de protocolo que lo contienen deben de guardar un orden cronológico estricto. Y sí, Brian, una técnica común para utilizar primero las letras, las cifras. Las cifras, obviamente, al estar entre paréntesis, no cuentan como parte del texto porque el numeral 5 establece la norma, ¿verdad? Puede, pero no se tienen en cuenta los números, porque en caso de discrepancia, claro, pues, pero se puede, sí. Se hace, sí. ¿Qué pasa si hay problema o diferencia entre lo puesto en números y lo puesto en letras? Está a lo expuesto en letras. Y el 7, final del artículo 13, dice que los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. No se permiten espacios en blanco en los renglones de los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque el instrumento público notarial, la escritura, se rige bajo el principio de unidad del acto. Supone que no estamos dejando nada para después. Todo sucede ante el notario que da fe que sucedió frente a él, que las personas le manifestaron frente a él, que pusieron ante su vista los documentos necesarios, etcétera. Por lo tanto, no hay por qué dejar espacios. Si en caso, por error de impresión, por dejarse un espacio en blanco, se debe de
llenar con una línea antes de que el documento sea firmado. Obviamente que esta es la regla. En la práctica puede ser que a ustedes se les haya olvidado poner la línea antes de que las partes firmaran. No pasa nada, pues, hasta que no cobre sus efectos jurídicos o no sea calificado por alguien más como un registro público, el instrumento pues sigue siendo de ustedes pueden llenar el espacio. Esto cobra relevancia cuando ustedes presentan el instrumento público para que cumpla sus efectos jurídicos y es calificado por algún ente estatal. Y el artículo 14, que cierran los requisitos del protocolo, nos dice que serán nulas las adiciones entre el documento. Y antes de las firmas, las enmendadoras de palabras son prohibidas. Estar entrelinear no es lo mismo que enmendar. Enmendar se ha interpretado como aquella corrección por encima con otros elementos físicos que finalmente generan alteración del documento. Por ejemplo, querer convertir una A minúscula en una O, tratando de con lapicero rellenar los espacios, aparente una O. Utilizar corrector, que hoy cada vez es menos utilizado, pero aún si lo hacemos a mano, incluso a computador, y queremos borrar con corrector una palabra, esto está prohibido por el Código Notarial en el artículo 14. Y cerramos el día de hoy revisando un pequeño ejemplo que les queda en el material que ya se les envió de una escritura pública para que ahora sí ustedes tengan más que la teoría, la praxis. Y en pantalla pues aquí tienen el material número 5, parte del material 5. El material 5 empieza desde acá, donde les hemos compartido las distintas formas de redactar la acreditación de la personería de los representantes legales de personas de terceros en una escritura pública. Por ejemplo, si es un gerente que comparece como representante legal de una sociedad mercantil, cuando se acredita la representación legal de un menor, de dos menores, cuando la representación se ejerce como mandatario de otra persona, como mandatario especial, etc. Pero aquí, de manera muy sucinta, señalado incluso con colores, hemos colocado en esta columna, en la mano derecha de lo que ustedes están viendo en pantalla, la relación de los incisos del artículo 29 y algunos artículos más, como 31 del Código de Notariado, que ya se ven reflejados su cumplimiento en el texto de una escritura pública que está redactada a su izquierda del documento. Obviamente que aquí estamos hablando del texto, no de la forma, porque son solo 25 líneas, aquí hay más de 25 líneas, etcétera. No está plasmado en el espacio de un papel especial sellado para protocolos, sino es solo para tener una referencia del texto. En ese sentido, hablamos de introducción, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La introducción del instrumento público. En contenido general dijimos que tenía el encabezamiento, que no es otra cosa que es la primera parte de ahí. Como ven, el único requisito es la numeración cardinal, el lugar y la fecha. De acuerdo al numeral 1 del artículo 29 del Código Notarial. Y esto que les decía yo, ante mí, Felipe Lepe, y algunos le agregan notario, eso no está arreglado, pero bueno, es una técnica notarial, una praxis de los notarios, que
al no estar prohibida, tiende permitida. Y luego la comparecencia, que vean, está compuesta de todo esto hasta antes de la primera cláusula. Todo esto en pantalla es el contenido de la introducción de la escritura. Y si seguimos viendo los numerales del artículo 29 del artículo 2, debemos de colocar los datos de identificación de los comparecientes para individualizarlos e identificarlos con especialmente el documento personal de identificación, en caso extranjeros, pasaporte, o con la frase de conocimiento del notario, quien es persona del notario, o identificándolo a través de testigos de conocimiento. También puede ser que se comparezca en representación de terceros. Por lo tanto, el numeral 5 del artículo 29, siendo un requisito esencial, se debe acreditar documentalmente la representación que se ejerce. Por lo tanto, aquí está la redacción, indicando que comparece en calidad de mandatario especial con representación de alguien más y acredita la representación con el testimonio de la escritura pública. Se le pueden dar el requisito de identificar ese documento, lugar, fecha, notario o funcionario que lo autorice. Está puesto el ejemplo de la identificación de otro compareciente por medio de testigos, lo que indica el numeral 6, y luego la calificación de la representación, siempre reglada por el numeral 5 del artículo 29. Luego empezamos el cuerpo de la escritura con las cláusulas. Recordando que, a diferencia del acta notarial, que se estructura o se divide o se separan los párrafos por medio de puntos, y por lo tanto es en masculino, ¿verdad? En el acta hablamos de primero, segundo, tercero, números ordinales. Aquí son números ordinales, pero en femenino. Primera, que son cláusulas, primera, segunda, tercera. El cuerpo del instrumento se separa entonces por cláusulas, identificándolas con una relación numérica cronológica y orden. Claro, se recuerdan que había alguna referencia a que un orden lógico son en materia de el cuerpo, siempre relatados. Por ejemplo, en este caso, que la compareciente actúa como mandataria del propietario de una finca, identificando el bien, declarando asimismo que sobre dicho bien no pesan gravámenes, una obligación regulada por el artículo 30 del Código Notarial, que vimos mismo en el material. Esto relata que es el representante de alguien que es propietario de un bien, bien lo identifica y declara que no hay, no pesan sobre él gravamen, sanciones o limitaciones que afectan los derechos de la otra parte. Y todo eso son meramente antecedentes. Y luego vamos a una cláusula de estipulación, que es del negocio jurídico, donde se establece la relación contractual, donde pues, obviamente ya se dispone y se manifiesta la voluntad, por ejemplo en este caso, por el precio de 200,000 que tiene por recibidos, de tal forma vende la finca a un tercero. Y la tercera cláusula que cierra con la aceptación del comprador de la venta que se dio. Y luego, a partir de esta frase, yo el infrascrito notario o la infrascrita notaria doy fe. Es que empezamos el cierre
de la escritura, que está referido en los numerales 10, 11 y 12 del Código de Notario. Recordemos que la ley establece aquí dos situaciones en cuanto a las firmas. Las personas que no saben firmar. ¿Por qué? Porque no saben leer y escribir, que nunca han practicado a mano alzada un símbolo que los identifique. Y el segundo supuesto es las que no pueden. En el caso de las personas que no saben o no pueden firmar en una escritura, notamos que uno de los comparecientes por alguna razón no puede firmar. Esto indica que se necesita la comparecencia de un testigo que denomina la doctrina luego, que firmará por otro. Y esto lo identificamos por escrito, ¿verdad? Está en la izquierda de la parte porque la ley sí nos obliga a colocar la huella dactilar. No sabe o no puede firmar. Y identifiquemos y califiquemos al testigo a ruego que va. Muy bien, aquí en el ejemplo están, por lo tanto, la parte de cierre de la escritura. Algunos ejemplos también, no solo de la forma de redactar los casos de testigos a luego, sino también la firma. Recordando finalmente que el artículo 56 de la ley del IVA reguló en la reforma a partir del 2012 que en todo caso deberá consignarse el NIT de las partes contratantes. Sin embargo, muy importante que ustedes tengan presente el artículo 110 del Código Notariado, que refleja que cualquier reforma a las obligaciones notariales se debe hacer con reforma expresa y directa del Código de Notariado. Por lo tanto, esta reforma de los requisitos de la comparecencia, al no estar en el artículo 29 del Código de Notariado, sino estar en una ley externa, la ley del impuesto agregado IVA, los registros públicos no lo han tomado como un requisito necesario en virtud del principio de unidad y coherencia de las normas. Por supuesto que dicho así muy rápido, no es del todo comprensible de momento, pero verán cómo en la práctica, es que no ya lo hacen, cobra toda la relevancia cuando estamos en duda, ¿verdad? Cómo redactar estas partes. Muy bien, este material está disponible para ustedes ya en WhatsApp y lo estará en Classroom ya en las próximas horas, adheridos ya, asociados a esta plataforma. De momento, como lo hemos dicho, pues, tratando de concluir siempre 15 minutos antes de las 7, para que les dé tiempo de un café o de alguna actividad antes de su otro curso. Yo estoy a la orden de cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan plantear, y reitero el agradecimiento a la licenciada Letrán, que nos apoyó con, comentar algunas cosas con ustedes de los temas que hasta ahora se han. No sé si existe alguna duda, pregunta para este video, para la licenciada Letrán, que me interrumpí ahí a medio camino, pero que le agradezco de nuevo el apoyo. Los que tengan que retirarse, les deseo buena noche, y los que quieran seguir discutiendo algunas cosas, estoy a su disposición aquí a la hora. Me entiendo que Leonel Marroquín ha levantado la mano, adelante. Denme un chancecito, vamos a habilitarles que abran su micro. Ahora sí. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Con una consulta, yo he visto muchas escrituras que al momento de consignar el DPI, un ejemplo, colocan
2435 guión, otros colocan espacio. No sé si es correcto colocar estas palabras o simplemente colocar los números tal cual por como está consignado los grupos en el DPI, perdone. Excelente pregunta. Le tengo dos comentarios. A esta altura de la vida social tenemos un ente regulador, unificador, orientador de las reglas del idioma. Al nosotros estar adheridos al idioma español de origen europeo, pues nos adherimos a la Real. Es real porque del Reino de España, ¿verdad? Todavía la monarquía española, el sistema de gobierno español es monárquico y el rey, pues, Real Academia de la Lengua Española. Pues ahí están las reglas técnicas que nos resuelven las dudas del idioma. Hablando desde la óptica de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se trata de códigos, esa es la regla, lo que debemos de hacer es, para transformarlo a letras, trasladarlo por dígito. Por lo tanto, si su DPI es 4251, inicia así. Y luego nosotros no debiésemos decir 4500, debiésemos decir 4, 5, 2, 1, y así los 13 dígitos. Esa es la forma correcta idiomática de describir cualquier cifra que refiera a un código. El DPI es el documento, pero su número es un código. Acuérdense que es un CUI, código único de identidad. Por lo tanto, si usted quiere ser correcto conforme al idioma, académicamente yo le tengo que responder. El DPI tiene un código y cuando es código la Real Academia nos manda a que transformemos eso en letras dígito por dígito. El problema es que como no existe una norma legal que nos indique cómo debemos es decir, un decreto del Congreso de la República de Guatemala que nos diga cuál sería la regla legal para escribirlos, el código único de identificación, lo que hacemos es una práctica. Y en la práctica, la que más triunfó fue una descripción de los bloques en que dividieron este código, que tiene una explicación. Pero al ser 3 bloques, cualquier forma que utilice, lo importante es que lo describa. Ya ha cobrado mucha relevancia la de espacio, porque en realidad no existe un guión. Ahí sí ya estaríamos creando un signo que no aparece en el código único. Por eso es que la que más relevancia ha cobrado es los 3 bloques, indicando en medio de cada bloque la palabra espacio. Pero todas estas fórmulas no están de acuerdo a las reglas de la Real Academia del Idioma. Pero bueno, a veces la costumbre es más fuerte que el amor, decía el filósofo Juan Gabriel. A veces las costumbres están más arraigadas que las reglas del idioma. Otros utilizan coma, ¿verdad, doctor? Disculpe. Perdón, Brian. Otros utilizan coma también, ¿verdad? Coma también. Se refiere en el idioma una pausa, no un espacio. En fin, ahí tengan cuidado con la práctica versus las reglas del idioma. Pero como las reglas del idioma sí están validadas por la ley del organismo judicial, pero para interpretar la propia ley, al oficializar el idioma español también está, no se cumplió. Lástima porque era muy fácil, ¿verdad? Que el RENAP nos hubiese orientado en ese sentido cuando hizo el código único. Debía haber indicado cómo se debía de trasladar a letras, pero como no se hizo, la práctica fue más fuerte. Así es que tampoco hay una norma legal que prohíba, ¿verdad?, colocarlo de diversas formas. Lo importante es que lo describamos en letras. Esa es la verdad.
Muchas gracias, doctor, le agradezco. No, para servirles. Recuérdense que no hay pregunta pequeña, grande, tonta o listas, no. Todas son preguntas. Todas merecen una respuesta. Nunca duden de preguntar. Yo cuando en el año pasado que saqué mi clínica de notariado, utilizaba, por ejemplo, ponía en letras el DPI completo y le colocaba coma y terminando abría un paréntesis y colocaba el número. Y no sé si también así es aceptable, ¿no? Yo particularmente, Brian, creo que todas las formas son aceptables. En virtud que no hay una regla per se que nos diga cómo, ni una norma que nos prohíba ciertas formas. Lo que importa es que sea legible, ¿verdad? Lo que importa es que se entienda y lo que importa es que aparezca en el documento público. Pero no le podría yo decir, esta es correcta, esta es incorrecta. Solo les digo que es incorrecto en base en la Real Academia, las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Pero legalmente en Guatemala no es una norma taxativa que nos diga cómo o que nos prohíba ciertas formas. Por lo tanto, todo es susceptible más de una técnica, la que ustedes utilicen, me parece. Es selección también de ustedes como notarios. Parece que ustedes modelan escrituras públicas. Por ejemplo, en este texto y este DPI que están viendo, 3 bloques de número, se transcribe como por bloques, considerando cada bloque un número, 1200 espacio, 48.800 espacio, 0101. Hay una contradicción porque 0 queda como fuera. No deberíamos de poner 0 si es un número, 0 no cuenta. Pero bueno, esto es técnica, esto es arte. Traten de pulir su arte. Pero el problema es que a veces ustedes fueran correctos con el idioma, algunas instituciones públicas se les rechazaría la escritura porque no entienden el DPI. Esto, la Real Academia diría que debíamos de trasladarlo a letras diciendo 1, 2, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 0, 0, 1, 0. Así es cuando el número es un código o refiere a un código. Esa es esta es la práctica mayor. Pero si le ponen comas, si le ponen guión, yo pensaría que el guión ya sería algo que no contiene el número. Pero no hay reglas, ¿verdad? Traten de ustedes ir generando su propio que ya lo consideren más idóneo. Y al final se van a topar con algunas calificaciones. Van a obligar a hacerlo de cierto. Ya, buenas noches. Buenas noches, Nick. Tengo una duda sí. Respecto, precisamente el número de CUI. Lo correcto es si estuviera solo 1000, 1200, no sería lo correcto. Tendría que ser 1000, ¿verdad? Sí. También es práctica, ¿verdad? Se supone que si no hay un número más allá, tiene que es 1000, ¿verdad? Hay 1000 palabras. Ahora, cuando ya son 2000 palabras, es una práctica, ¿verdad? Así es que yo no diría que una u otra es mejor. Simplemente son formas. Usted puede colocar 1200, ¿verdad? Número 1200, espacio para ser más taxativo y evitar subjetividades de interpretación. Pues lo que está tratando es de describir en letras lo que está viendo en números. Por lo tanto, 1000 sería algo menos riesgoso, diría yo, a que alguien le interprete mal. Gracias, doctor. Nombre para servirles. Adelante, Edgar. Muy buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con respecto a lo que establece el artículo 29 del Código Notariado en el numeral 12. Sobre, por ejemplo, si una de las partes no puede firmar, lo hace el testigo rogado. Pero si el que es el otorgante, pues por alguna discapacidad no tiene brazos, por decirlo en este caso, ¿qué sucede ahí? ¿Es válido lo que es el otorgamiento de la escritura? Porque como establece que deberá de colocar su dedo pulgar derecho, la huella.
Por lo tanto, Edgar, aquí acudimos a la interpretación normativa en ciencia de los juristas, ¿verdad? Es que nosotros les decía, no nos volvamos operadores de leyes, eso lo puede hacer cualquiera, leer la ley y tratar de cumplirla. Nosotros somos juristas porque entendemos que las normas jurídicas son obra humana, que por lo tanto no es perfecta, que podemos complementar esos vacíos con ciertas reglas científicas del derecho, en este caso, la interpretación de las normas. Interpretamos las normas a través de la ley del organismo judicial y su artículo 10 que nos da varios métodos. Al no contener un supuesto, la norma, al tener un vacío, una laguna, pues podemos acudir a la analogía, podemos acudir a la finalidad de la institución, podemos acudir al espíritu de la ley. Y en este sentido, lo que se ha acudido es al espíritu de las normas, en el sentido que de alguna manera tenemos que saber qué es la voluntad, ¿verdad? Recuérdense que el consentimiento se perfecciona al firmar. Pero si yo no puedo firmar, pues al identificarme plenamente con lo que la naturaleza nos ha dotado, ¿no? Hay varias formas, la dentadura, la huella digital, la córnea, etc. Pero como tenemos la opción de 20 dedos, lo que se ha utilizado es que utilicen los dedos del pie. En caso de que no exista la mano derecha, está la mano izquierda, y si no existe ni derecha ni izquierda, vamos a los pies. Lo importante es que haya una forma de identificar. En caso de que no exista nada, cada debería de aprender a firmar para evitarnos complejidades en su expresión. Porque si no, no cumpliríamos por lo menos el espíritu de la numeral 12 del 29. Exista por lo menos una individualización del sujeto que no puede firmar. Gracias, licenciado. Hombre, para servirle. Muy bien. Reiteramos. WhatsApp. Terminaré de cargar a las 10 solicitudes más o menos que tengo pendientes. Por medio de su correo llegará la invitación del Classroom. En Classroom tendrán todos los documentos y seguiremos las clases a través de Zoom. Por aquí en el chat todavía me indica si es correcto escribir el DPI espacio entre paréntesis. Está bien. Le reitero, al no haber una norma que nos diga específicamente cómo, todas las demás son válidas siempre y cuando escriban el código único de identidad. Si podría hacer reconocimiento de voz. El problema es que estamos hablando de escritura, algo escrito. Reconocimiento de voz ya es algo audible. Claro, ¿no? Claro, si no existe realmente alguien con... existen personas que no tienen sus extremidades. No sabría el número. Entonces, no puedan dejar y que no puedan firmar algunos saben escribir, pero con la boca, ¿no? Recuérdense que la firma es solo un símbolo. No dicen cómo. Por lo tanto, una X podría ser mi símbolo. Un corazón. Podría ser la firma solo es una expresión gráfica o gráfica. Así que yo creo que habrían otras salidas más prácticas que legales. Aquí sí habría una laguna muy grande porque ya no habría una norma que nos resuelva. Recuérdense que nosotros como notarios, en nuestra función pública, estamos atados al principio de legalidad. Solo podemos hacer lo que la ley nos permite.